Y bien, en este segundo video vamos a empezar con lo que son los tipos de datos. En este vamos a cubrir lo que son los enteros, los booleanos, los flotantes, las cadenas o strings, el tipo lista, que nos va a servir para agrupar o guardar un grupo de valores, diccionario, que es similar, sirve para algo similar, pero identificado mediante un nombre, y finalmente conjuntos. Entonces vamos a empezar con los enteros. Los enteros básicamente nos van a estar representando, déjame comentar aquí, nos van a estar representando unidades de tipo entero, es decir, valores que van del 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Eh, y entonces podríamos, por ejemplo, poner que sea edad 23 igual a 23. Y bueno, aquí nos estaría dando nuestra extensión a REPL el número 23 para edad. Y si lo quisiéramos imprimir, pues simplemente lo hacemos a través de la función print edad y listo, ¿no? Ya tenemos la edad aquí impresa. Pero bueno, entonces, por ejemplo, también para poder nosotros identificar qué tipo de datos tenemos, podríamos hacer uso de la función type. La función type al final de cuentas nos estaría entregando el tipo de dato. En este caso nos dice que la variable edad es de tipo int o de la clase int. Recordemos que en Python son objetos los que estamos tratando. Generalmente incluso estas variables son objetos, son instancias de la clase int. Entonces tenemos eh, esta indicación por parte de la función type. Ok, entonces, como mencionamos, son partes enteras. Si nosotros, por ejemplo, le agregamos un 0, decimos es 23, pero punto 0, aquí va a cambiar. Entonces, aquí Python ya lo detecta como un flotante. Y esa es una particularidad de Python, ¿no? Al no definirle el tipo de dato, Python va a estar infiriendo ese tipo de dato del contenido que nosotros le agreguemos a esta variable. En este caso le agregamos un punto cero y él entiende que es un flotante. Entonces hay que tener esa pequeña distinción al momento de trabajar con enteros y flotantes en Python, ¿no? Ok, entonces eso sería lo que tendríamos que saber de Python. Digo, aquí también hay que entender, por ejemplo, que si lo queremos cambiar el valor, pues va a ser 21, se puede cambiar. Digo, aquí no hay nada sorprendente porque estamos actualizando el valor de una variable. Sin embargo, Python nos permite hacer esto, guardar un string en la nueva variable. Sin embargo, ya no es si nosotros imprimimos nuevamente el type. Un momento. Si nosotros imprimimos el type, ahora nos daría que es un tipo string, ¿vale? Entonces sí, y esto es de donde viene que Python es dinámicamente tipado. Entonces va a tomar el tipo de acuerdo al valor que nosotros estemos almacenando durante el programa. Entonces hay que tener también cierto cuidado, aunque es una gran ventaja. En ciertos casos también puede ser un pequeño problema al momento de estar trabajando con datos en Python. Entonces hay que tener conciencia de eso, ¿no? No es tan buena práctica estar cambiando de tipo de datos sin alguna razón, digamos, lógica, ¿verdad? Pero sí ayuda a que no necesites, por ejemplo, si tienes un string con un valor 1 en cierto momento, que tú lo puedes cambiar a entero, decir, necesito que me digas el entero, ok, vamos a decirle 18, y tu edad se va a volver 18, lo convierte de un string, posiblemente no, y a lo mejor, ¿qué pasa? Que en cierto momento, y eso se puede hacer, pero no hay limitantes, en lugar de pasarlo así, la misma variable, si se dan cuenta aquí, tiene el string 18, yo de nuevo lo voy a poner por acá, es string, vale,
Y si nosotros simplemente quitamos esto, voy a agregar otra línea de estas para que lo veamos. Mientras tiene este valor en string, si nos dice que es string, lo convertimos a entero. Y aquí nos va a decir que es un entero, ¿vale? Entonces, en ese tipo de casos posiblemente pueda ser válida, ¿no? Para no generar una variable nueva, se puede utilizar posiblemente. Entonces vamos a dejarlo aquí, al menos para la parte entera. Vamos a avanzar un poquito más con la parte de los flotantes. Déjame comentar para que tengamos limpia la pantalla. Con la parte de los flotantes, aquí lo que podemos estar viendo es precisamente lo que decíamos, ¿no? Si es una variable peso, por ejemplo, pueden ser 10.5 kilos, pues obviamente podríamos estar diciendo que el tipo de peso, de hecho el print, sería type y peso nuevamente. Nos estaría diciendo que es de tipo flotante, ¿no? Y lo mismo también podríamos convertirlo, ¿no? De alguna variable que en algún momento peso sea, digamos, un texto. Y podamos convertir peso a floats. Y tengamos que ver el tipo. Es float, ¿no? Aquí nos dice que es string. Pero si movemos esta línea hacia abajo, pues al hacer la conversión simplemente se queda como... Y bueno, básicamente eso es para lo que nos sirve. Entonces, la función type, ¿no? Para estarnos dando cuenta qué tipo de variable estamos manejando y qué es lo que podríamos hacer con ese tipo de variable, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer con flotante? Pues digo, flotante es a lo mejor peso actual es igual a peso y ponerle más uno, ¿no? Entonces, al principio peso pues, tiene el valor de 10.5, después el peso lo actualizamos porque subió un kilo y es 11.5, ¿vale? Y bueno, de nuevo, no necesitamos al momento de definirla asignarle algún valor, simplemente con definirle de este tipo, con un punto decimal, Python va a inferir que es una variable de tipo flotante. Perfecto. Ya tenemos las flotantes, ya tenemos los enteros. Ahora vamos a continuar con otro tipo de dato. En este caso vamos a continuar con los booleanos, que los booleanos pues son una forma de tener dos valores únicamente. Uno sería verdadero y otro sería falso. Y básicamente, vamos a ponerlo en español, está logueado. Empieza con falso, ¿no? Entonces aquí pues, nos reconoce la variable y nos dice que es falso. Y esto, usualmente estos tipos de variables que son booleanas, puede tener nada más dos valores, es falso o verdadero. Y esto para qué nos sirve generalmente nos va a servir para las condicionales que son el if y el else. Si está logueado, por ejemplo, print. Imaginemos que estamos en una página y ya nos logueamos y nos va a decir bienvenido, ¿vale? Entonces aquí nos estará imprimiendo bienvenidos y vemos aquí el resultado. Y en caso contrario, vamos a ponerle un else aquí. Vamos a empezar con el else de una vez. Que sea un print. Debes loguearte. No sé si sea correcto decir loguearte, pero bueno, creo que lo podemos manejar así. Entonces, si está en falso, pues nos va a pedir que nos loguemos, ¿no? Simplemente es una forma de decir si está logueado
le estamos indicando si es verdadero. Esto va a pasar, le va a dar la bienvenida. Si no está logueado, pues lo que va a pasar es que va a ser o pedirle que se loguee, ¿no? Entonces le está informando de alguna manera al usuario, ¿no? Y obviamente nosotros, si no está logueado, pues haríamos algunas operaciones o mostraremos algunas vistas en una página, por ejemplo, para que se loguee el usuario. Ese sería un ejemplo, ¿no?, de cómo se ocupan las booleanos. Y bueno, nada más para no dejar, podríamos imprimir type con está logueado. Y pues nos dice que también es una clase de tipo booleana, ¿no? Bool. Y listo, ¿no? Ese sería como se manejan las variables de tipo booleano en Python. Estaríamos ahora viendo lo que son las cadenas o strings. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Mucho de lo que está en programación viene en inglés. Por eso voy a poner los nombres que corresponden en inglés en su mayoría, la mayoría de las veces, para que podamos tener ese contexto, ¿no? Entonces, el clásico ejemplo sería uno que diga mensaje. Vamos a ponerlo en inglés o en español. En español, mensaje igual a bienvenido al curso de cómo alcanzar, ahí está, sí, de Python. Entonces, nosotros ahora tenemos toda esta cadena asignada a una variable que para esto vamos a ver que es de tipo string. De hecho, por eso era importante que lo pusiera. Si se dan cuenta, de este lado ya tenemos que es de tipo string. Entonces ya podemos manejarla. ¿Qué podemos ver en este tipo de variables? Simplemente podríamos hacer un slice. Acá lo vamos a ver. ¿Qué más podríamos hacer? Tener funciones de upper, lower, por ejemplo, title. ¿Qué más? En fin, existen varias más. No quisiera entrar en tanto detalle, pero estas serían las fundamentales que podríamos ver en esta sección, ¿no? Y podríamos empezar con upper. Vamos a ver qué hace upper, por ejemplo. Si hacemos un print de mensaje, vamos a poner un texto aquí que diga upper y el resultado. Aquí lo vamos a hacer fácil y rápido. ¿Y qué nos debería estar dando? Aquí no le hemos hecho nada, por eso nos está dando el mismo texto. Upper, y nos está dando puras mayúsculas. Si se dan cuenta, está dando puras mayúsculas. Entonces nos convierte el texto a mayúsculas. Ahora, si quisiéramos hacer esto con minúsculas, simplemente habría que usar lower. ¿Ok? Si ven, le quito todo. Déjenme ver si existe title, porque ya estoy dudando que exista. Parece que sí. Y lo que hace es, si se dan cuenta de este texto a este, hay unas diferencias pequeñas, pero lo que está haciendo es que está capitalizando, así se dice, o poniendo mayúsculas cada primer letra de cada palabra. Por ejemplo, aquí al está en minúsculas, lo selecciono, pero aquí está en mayúsculas, ¿vale? Curso aquí está con minúsculas y aquí capitaliza o pone en mayúscula la primera letra de la palabra. Entonces, ese son el tipo de cosas que podemos hacer con las funciones que tiene añadidas el tipo de datos a la clase string, que de nuevo, este es el tipo de clase string, str, así lo indica Python. Ese es el tipo de operaciones que podemos hacer, ¿no? Muchas funciones o métodos que tiene asociados están destinados a hacer operaciones muy comunes, ¿no?
que son, por ejemplo, pasarlo a minúsculas o pasarlo a un tipo title, que sería capitalizar la primera letra de cada palabra. Entonces, por ejemplo, para slice, ¿qué es lo que nos representa slice? Por ejemplo, podríamos, vamos a ponerlo aquí, podemos asignar todo lo que estamos ahorita manejando. Básicamente lo podríamos asignar, por ejemplo, todo esto lo podemos asignar a una variable, eso también. No lo voy a poner, no voy a estar asignando variables, mejor lo vamos a poner en los prints para que sea claro. Y esto va a ser de la siguiente manera. Vamos a poner mensaje y lo vamos a manejar en posiciones. Python esto lo maneja por posiciones. Podemos acceder al elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, elemento 7, elemento 8, elemento 9. Si le decimos que nos dé, o quisiéramos esos 9 primeros elementos, podríamos hacer esto de aquí. Y vemos que contamos mal. 2, 4, 6, 8 son 10. Entonces, esto son slice. ¿Y qué es un slice? Es un pedazo de la variable. Entonces, con esto accesamos a un pedazo de esa variable, de lo que contiene esa variable. Y aquí, por ejemplo, este sería el elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, este es el elemento 9. Entonces, pero aquí le tenemos que especificar siempre uno arriba. Es decir, lo podríamos interpretar de la siguiente forma. De la variable mensaje, de lo que contiene la variable mensaje, desde el elemento 0 hasta antes del elemento 10, regrésame lo que tiene. ¿Vale? Entonces, si lo entendemos así, nos va a estar dando esta palabra. Y listo. ¿Vale? También podríamos jugar y hay otra forma de especificarle el número de pasos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir mensaje, cualquier texto, sería inicio, fin y el paso. Es decir, el paso, cuántos elementos queremos que se salte entre, eh, entre cada uno de los elementos que va a regresar. Es decir, puede regresarnos, en este caso, esto sería lo mismo que poner esto en 1. Nos seguiría dando esto. Pero si nosotros, por ejemplo, elegimos 2, va a estar diciendo el elemento 0. Este sería el elemento 1. Este sería el 2. Entonces estaría regresando nada más los elementos, digamos, pares aquí. 0, 1, 2. Entonces vamos a ver cómo nos regresaría ese valor. Entonces sería este hasta la D. ND, básicamente. Y así estaría funcionando el slice. Vale. Ok, eso es útil en muchas ocasiones cuando queremos simplemente limitarnos a operar sobre un segmento de la cadena o string y queremos hacer ciertas operaciones que tienen que ver con ese slide, es decir, limitar el inicio y el fin, es decir, sacar una subcadena y luego con este simplemente eh, variar el número de pasos, ¿no? Es decir, quiero que sea cada segunda letra, cada tercera letra, cada cuarta. También ponemos hasta tercera. Y aquí ya ven, ya cambia lo que teníamos inicialmente. La voy a regresar nada más para ver BEVND. Y aquí ya es BNNO, porque cambió el paso. ¿Vale? Entonces, estos también son de las herramientas que tenemos en el manejo de strings. Ahora viene otras cosas que podemos nosotros utilizar. Podríamos utilizar, por ejemplo, la variable split. Perdón, el método split. Entonces, cuando nosotros tenemos, voy a copiar este de acá, mensaje, nosotros le podemos decir que haga un split. Y aquí lo que estamos haciendo es el split de este texto, del original de este. Y aquí lo que nos está diciendo es, voy a convertir, de hecho si lo vemos aquí,
te dice que te regresa un elemento lista, este de aquí, y simplemente te va a regresar exactamente eso, una lista, es decir, una lista con los elementos de este texto. Pero ¿cómo va a identificar dónde partir? Significa partir básicamente o dividir. Y lo que va a hacer por default es tomar este espacio, ¿no? En todas, si se dan cuenta, aquí no hay espacio, simplemente agregó o tomó el espacio como el separador. Pero también nosotros pudiésemos, esto es algo bueno, agregar que la sea el separador y veamos cuál es el resultado. Bienvenido al curso de Python. Entonces lo separo ahí. O por ejemplo, si quisiéramos, vamos, ¿qué hace con esto? O en el curso lo toma como separador, lo elimina y simplemente lo toma como la frontera. Dice aquí, lo que hay entre aquí y aquí, mételo en elementos de un array. Y ahora sí, vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a usar nuestro método type nuevamente. Y nos dice que es una lista, ¿no? Nos regresa una lista básicamente. Y listo. Con eso nada más lo voy a regresar. Y con eso podemos, por ejemplo, de un texto o de una cadena, generar un array mediante el método split y mediante un separador, ¿vale? Puede ser aquí. De hecho aquí regresamos, este es el default. Si lo quitamos es lo mismo. Nos vamos con el siguiente tipo de datos. Vamos a comentar nuevamente para no ocupar todo el espacio de la salida. En este caso estaríamos hablando de lo que son las listas y básicamente las listas pues son un tipo de datos que nos permite almacenar un conjunto de elementos bajo un mismo nombre. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente, por ejemplo, podemos tener uno de hacer compra, una lista que sea de la lista de la compra. Y podríamos decir manzana. También podríamos decir leche, pan, queso. ¿Okay? Y como vemos en nuestra variable compra, ya tenemos esta lista que tiene estos elementos. ¿Vale? Y estos elementos, pues, son elementos que podemos acceder uno a uno o pudiésemos iterar. Como veremos más adelante, estaríamos iterando sobre las listas para procesar cada uno de estos elementos. Si quisiéramos realizarle una función en especial o un proceso en especial, una transformación, podríamos tomar el elemento manzana, transformarlo. Podríamos poner un ejemplo simple, podríamos querer convertir todo esto a mayúsculas por alguna razón. Tendríamos que leer o iterar sobre esta lista y uno a uno. Primero iría manzana, lo cambiamos a mayúsculas, a lo mejor lo guardamos o lo reemplazamos y luego continuamos, seguimos con el segundo elemento y así sucesivamente. Y eso se tendría que hacer en un for, para eso tendríamos que iterar. Entonces, eso lo veremos más adelante, pero básicamente para esos casos es muy útil este tipo de variables tipo lista. Ok, entonces con la lista lo que tenemos es lo siguiente. Si nosotros quisiéramos accesar al primer elemento de compra, lo vamos a poder accesar con índices. Entonces aquí nos estaría regresando manzana. Vale. Y bueno, antes de eso, nada más déjenme, vamos a ver el tipo de dato como nos lo representa Python para esta lista. Pues nos dice que es una instancia de la clase lista, sería esta. Ok.
Y entonces ya accesamos al primer ítem, así se le conoce generalmente, o elemento, ítem o elemento de esta lista. ¿Vale? Bueno, entonces si yo quisiera accesar a más de uno directamente, lo mismo que sucede con los strings, nosotros podemos aplicar un slice y pudiésemos decir no quiero todos, nada más quiero los dos primeros elementos del elemento 0 hasta antes del elemento 2, que sería elemento 0, manzana, elemento 1, leche, elemento 2, pan. Pan ya no entraría y nos daría manzana y leche, que es lo que nos está regresando en este lugar. También nos está permitiendo con estos slides hacer incrementos de pasos. Es decir, aquí el default es 1, que es el que tenemos actualmente, pero también nos podría interesar ponerle hasta el 4, nos va a regresar todo, y decirle que lo queremos de pares. Es decir, uno sí, uno no, uno sí y uno no. Entonces va a estar tomando pasos de 2, 1, 2 y regresa. ¿Vale? Entonces aquí sería 1, 2. Si tuviéramos uno más, regresaría el que estuviera en la posición después de queso. Y bueno, esos son los slices. Entonces para manipulación de elementos dentro de una lista también nos sirve esta característica de slice en las listas. Ahora bien, ¿qué más pudiésemos hacer con esta lista? Bueno, pudiésemos tener a lo mejor un grupo de palabras y que por alguna razón quisiéramos nosotros concatenarlas y que nos produjeran un string, por ejemplo. ¿Ok? Entonces simplemente podemos hacer algo, lo voy a poner de nuevo con print para que lo podamos visualizar y básicamente es compra punto más bien sería con una función tipo bueno, no tipo, se llama joint. Lo que va a hacer es unir lo que está aquí, lo que viene en esta lista, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir esto es, si se dan cuenta aquí la salida inmediata de esto que tengo seleccionado, es esta manzana, leche, pan, queso, todo junto. Y lo que está haciendo es que está sustituyendo, digamos, o infiriendo, o está tomando de los espacios esto nulo, porque no le estoy pasando nada, y está generando un string. Entonces, yo puedo ponerle una coma, yo puedo ponerle espacio, puedo hacer lo que quiera. A lo mejor para generar, si tengo una lista y si quiero en algún momento imprimir lo que esa lista contiene o pasarlo como una variable única, como un string, si algún tipo de dato es string y necesita eso, nosotros podemos convertir esta lista directamente en string con este formato que nos permite sustituir o definir un carácter, un grupo de caracteres de concatenación y con eso digo, le da mucha flexibilidad a lo que podemos hacer con las listas y lo que podemos generar a través de ellas para obtener un string. Eso es lo que realmente nos está dando, ¿vale? Entonces, eso sería esto básicamente. Y esos son los tipos de datos. Ya dijimos que hace lista y también puede, lo voy a agregar aquí para que lo tengamos presente, utilizarse con una función join de strings para generar un string, ¿no? Esto realmente es un string que tiene un método join que transforma o recibe como parámetro una lista y el resultado pues es un string que, como ya vimos aquí, que a cada elemento le agrega el separador que le especificamos, ¿vale? Que en este caso eran 2 puntos, puede ser un punto nada más, un par de 2 puntos, perdón. Entonces, con eso pues sería lo básico que tendríamos que saber de las listas, aunque posiblemente pudiese nada más agregar 2 métodos más, que creo que son muy útiles.
la append y el delete o del. No son métodos, son operaciones que podemos hacer sobre las listas. Por ejemplo, si queríamos agregar uno más, podríamos decir que sea una lechuga. Ahora vemos que la lista llamada compra o la variable llamada compra tiene todos estos más la que le acabamos de agregar. Un ítem más que se llama lechuga. Vale, si quisiéramos borrar un elemento, sí sería forzoso especificar el índice. En este caso, si quisiéramos borrar leche, sería 0 manzana. El índice número 1 es leche y borramos el 1 y tenemos que decirle del. Y después de eso, ya la variable tendría solamente manzana, pan, queso y lechuga. Leche ya no estaría. Y bueno, eso sería ya lo básico. Hay otras operaciones y otros métodos que pudiésemos utilizar, pero ya sería más conveniente utilizarlos o verlos más en funcionamiento con los fors, que es donde realmente se ocupa muchísimo las listas. Y bueno, hasta aquí dejaríamos la parte de las listas. Y ahora nos seguiríamos con los diccionarios, que básicamente son elementos llave valor. Y bueno, nos van a permitir estar agrupando datos también, pero de otra forma. Una forma de definir un diccionario, o la forma en que se define más bien, es por ejemplo utilizar minúsculas para no complicarme. 23 años, por ejemplo, podemos definir una edad para Juan o una edad para Pedro. Y sería de esta forma como se define. Básicamente se abren estas llaves, se abren y cierran, y dentro se especifica una lista, digamos, o una lista separada por comas, donde esto sería un par llave valor, que sería key value, también lo van a encontrar en inglés. Y aquí la llave sería Juan y el valor sería Pedro. De nuevo, la siguiente llave sería Pedro y el valor sería 25. Entonces, aquí lo que pudiésemos hacer, por ejemplo, lo que necesitaríamos hacer es que de este diccionario de edad quisiéramos tomar el que le responde a Juan y hacer un print. ¿Vale? En este print nosotros estamos imprimiendo la edad, pero podríamos decir aquí edad de o bueno, no nos compliquemos, de Juan es esta y ya no lo imprime de este lado, ¿no? La edad de Juan es 23. Vale, y con eso ya estaríamos accediendo. De igual forma, si quisiéramos acceder a la edad de Pedro, la tendríamos aquí. Entonces lo que está haciendo es en edad, va y busca la variable edad, va y busca la llave Pedro, por ejemplo, aquí, y nos regresa lo que contiene su valor, que es 25, que es este de aquí. Lo mismo estaría haciendo para Juan. Accede a donde está Juan, la llave que está identificada como Juan, y regresa su valor, que es 23, que sería este caso. Vale. Entonces, ¿qué más pudiésemos hacer nosotros con un diccionario? Pues podríamos hacer varias cosas. Algo que también podemos hacer es imprimir su longitud.
En Python básicamente tenemos la función len para cualquier diccionario o lista también. Y de hecho nos dice que son dos. En el caso de que nosotros pusiéramos otro más, sería Carla, que sean 25 años. Esto ya nos estaría regresando 3 porque se le agregó uno más. Vale, aquí lo olvidé. Al menos en una lista también es lo mismo. Utilizamos len para obtener el número de items. En este caso, para el diccionario nos regresa el número de pares llave valor que están almacenados. Sería 1, 2 y 3. En el caso de la lista son los elementos que tenemos almacenados en esa lista, pero también funciona para lista. Ok. Para lista y también para string. Esta función es muy utilizada en cualquiera de los ámbitos. Ahora bien, ¿cómo podemos asignar un valor? Por ejemplo, agregar, podemos decir edad. Sí, de alguna persona más, podría ser de Sofía. Y le decimos que es 29. Ok, entonces aquí ya vemos que se van agregando la edad y la podríamos estar imprimiendo y todo, pero pues aquí ya lo vemos en la variable, ¿no? Si lo imprimimos va a dar lo mismo. ¿Cómo se hace un borrado? Vamos a ver. Edad, vamos a decir que queremos borrar el par llave valor donde la llave es Carla. Y aquí ya vemos que nos desaparece de inmediato. Y con eso ya tendríamos esto. Por ejemplo, en int, en float, en boolean, habíamos dicho que eran variables de tipo inmutable, es decir, que su valor no podía cambiar. ¿Por qué? Porque si cambiamos el valor, cambia la dirección. Entonces no estábamos hablando del mismo objeto, sino era un objeto distinto. Aquí tendríamos que ver, por ejemplo, qué pasa cuando estuvimos cambiando, qué pasó cuando estuvimos cambiando o alterando el diccionario. Entonces podríamos decir that y podríamos subir hasta acá. Entonces podemos ver que aquí nos está imprimiendo that, el ID de that, o sea, la dirección donde está, como está identificado y vemos que es el mismo, ¿no? La identificación. Ajá. Entonces quiere decir que sí, aunque hayamos cambiado, incrementado o borrado, la identificación de la variable edad es la misma, entonces no ha cambiado, no ha mutado, entonces es mutable el contenido de esa variable, ¿vale? Y bueno, con eso sería como lo básico que pudiéramos estar cubriendo de diccionarios. Digo, esto con el paso del tiempo se va volviendo más importante porque se desarrolla tremendamente usando listas, diccionarios y las variables en general. Pero listas y diccionarios como que tienen un peso muy importante porque agrupan mucha información. Digo, no nada más es un valor, sino son múltiples valores. Aquí podríamos también, por ejemplo, poner un diccionario dentro del diccionario. Es decir, podríamos decir Esther. Pudiéramos agregarle otro diccionario y ahora sí decir, especificar totalmente la edad y decir que tiene 28, altura y decir que mide 1,70 m, ya sería, y aún así sería válido. Aquí no lo está mostrando Esther, tiene edad 28 y altura 1,70 m. Y este diccionario sigue siendo válido. Entonces sí los podemos anidar. Lo mismo con las listas. Podemos anidar listas dentro de listas. Sí, sí se pueden anidar. Vale. Dependerá mucho del contexto. No
no hay una regla establecida de límites, sobre todo por ejemplo en JSON se ocupan listas y tipo diccionario, esto sería casi un JSON, nada más que se tienen que agregar comillas dobles para que sea un JSON, ¿vale? Generalmente. Y hay que ver, seguir los tipos de datos que JSON acepta. Pero básicamente un diccionario es muy parecido a un JSON. Entonces, pues en Internet pues, todo lo que es JSON es un mundo de información que puede contener. Puede tenerla desde tu ID, por ejemplo, en un sitio, puede contener tu email, tu dirección, tus datos personales, cuánto has navegado, qué intereses tienes, fechas. Puede contener muchísima información, entonces es muy complejo y el tipo de datos también es bastante amplio. Pero bueno, esto lo veríamos más adelante posiblemente. Y sí, bueno, nada más mencionar que son, en otros se conocen como hash maps o maps. Y listo. Las tuplas básicamente son la versión no mutable de las listas, ¿vale? Entonces, básicamente tienen todos los elementos que vimos en listas. Lo único es que no es mutable. Entonces, por ejemplo, podríamos decir eh, una lista que se llama animales simplemente. Y vamos a decir que es un pollo, una vaca, y un perro, ¿vale? Entonces, animales, lista. Y lo que podemos hacer aquí es animales tupla. Entonces, vamos a ver. Y lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces podremos decir, habíamos dicho que para animales, la lista al menos, podemos accederlo como 0, decir print aquí y simplemente dejarlo así. Lista. Y dice pollo, ¿vale? Pero pues también para este sí lo hacemos con tupla. También es pollo, ¿vale? También podemos imprimir a lo mejor también la longitud de animales lista. Y también podemos hacer con tupla y va a ser igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente de esto, no? Pues básicamente que, por ejemplo, si tenemos animales tupla, si lo imprimimos aquí abajo, aquí tenemos un error y nos dice no soporta la operación borrado, entonces esto no es válido y ya vimos que no se puede ni insertar ni borrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque se parecen mucho, ¿no? Entonces, entonces podríamos decir print type de animales lista. Lo podríamos hacer así, pero ya habíamos visto que si corremos esto, perdón, no type el ID. Si corremos esto, nos da una dirección en lista. Y si le volvemos a correr una segunda vez, ¿vale? Entonces al final es lo mismo para la lista. Si nosotros hacemos eso, ¿vale? Si tratamos de meter un... Y sigue siendo lo mismo, o sea, no cambian las direcciones que estemos aquí en memoria. Sin embargo, aquí no nos dejó meter nada.
¿vale? Bueno, dices, oye, pero ¿en qué casos necesito yo utilizar una tupla en lugar de un diccionario si no me permite modificarla? Se utiliza en casos donde nosotros no vamos a estar alterando o cambiando el valor de los elementos que contiene la tupla. Y sobre todo, la ventaja es la velocidad, es mucho más rápido iterar sobre una tupla que sobre una lista. A grandes rasgos, esa es la gran diferencia. Vale, es mucho más rápido. Si no necesitamos modificar en algún punto del programa nuestra lista, pudiésemos sustituirla por una tupla y será mucho más rápida. Y bien, ahora vamos a ver lo que son los conjuntos en Python. Para eso vamos a tener que ayudarnos de una imagen. De este lado tenemos una imagen que nos muestra lo que son los conjuntos. Generalmente lo que se hace es entenderlos a través de un conjunto A y un conjunto B, que a grandes rasgos van a almacenar o van a estar conteniendo elementos, y entonces lo que se hace es compararlos. Hay varias operaciones para hacer la comparación y obtener un resultado. Obviamente la primera sería la intercepción, que simplemente nos estaría preguntando por los elementos que están contenidos en ambos conjuntos. Es decir, si tenemos una lista de números del 1 al 10, por ejemplo, que están en el conjunto A y el conjunto B empieza del elemento 8, esto nos estaría diciendo que la intersección sería tanto 8, 9 y 10 estarían siendo el resultado de la intersección, es decir, todos los elementos que están en A y que también están contenidos en B. Entonces con eso nos estaría dando una zona de intersección que aquí está representada por el color rojo. Y bueno, y esos elementos serían los que estaría devolviendo, ¿no? En caso de que fuese, de nuevo, del 1 al 10. eh, y aquí del 8, supongamos al 11, nos estaría regresando 8, 9 y 10, que sería esta intersección, y el 11 se quedaría fuera de ella. Entonces, ese sería el resultado de la intersección. Ahora, por ejemplo, también nos puede entregar la diferencia, es decir, de los elementos que están contenidos en el conjunto A y que no están presentes en el conjunto B, ¿vale? Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo de los números, donde los elementos del 1 al 10 están enteros, números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, están contenidos en A. ¿Cuáles de esos no estarían contenidos en B? Que serían el 8, 9, 10 y 11, ¿no? Entonces, por lógica, nos estaría regresando del 1 al 7, porque este también contiene del 8 al 11. Entonces, esa diferencia nos estaría regresando los números del 1 al 7 y los demás los estaría eliminando, digamos, del resultado. Ahora bien, otra operación que es importante, digamos, sería la unión, en donde lo que está pidiendo, lo que nos estaría solicitando es que junte todos los elementos del conjunto A y los del conjunto B y nos los regrese, ¿vale? Esto en esencia es esta zona roja, que serían los dos conjuntos representados por los círculos de A y de B. Ahora bien, eh, eso sería como la teoría básica de conjuntos. Entonces Python nos ofrece este tipo de datos llamados sets en inglés, conjuntos, vaya. Y lo que hacen es darnos la posibilidad de todas estas operaciones, tanto intersección, diferencia, unión y algunas más. Y bueno, tienen unas propiedades. Este tipo de datos tienen la propiedad de que no te van a dar un orden específico. O sea, cuando hablamos de orden en los tipos de datos de Python, estamos refiriéndonos a que cuando nosotros definimos
una variable, por ejemplo, una lista o un diccionario, ese orden en el que nosotros lo definimos no se va a preservar en algunos casos. En el caso de los conjuntos no se asegura que se preserve el orden. Entonces, ¿y por qué? Porque generalmente va a tener un orden interno, pero no nos asegura el orden en el que lo definimos. Eso es a lo que se refiere al que no tiene un orden, ¿vale? Y lo siguiente es que no se pueden cambiar. Al referirse a que no puede cambiar el valor, no se puede actualizar. Sin embargo, sí podemos eliminar valores y agregar valores nuevos, ¿vale? Y la otra propiedad que tienen es que no pueden tener elementos duplicados. Entonces, este tipo eh, de datos lo podemos utilizar para eliminar duplicados. Puede ser de una lista también. En general necesitamos que sea un iterable. Ahorita veremos cómo definirlo. Para definirlo necesitamos utilizar una de las dos formas, al menos que conozco, que serían, por ejemplo, decir números igual a, lo podemos hacer con estas llaves. Así es, podría ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya está ahí. Un 6 más. Entonces, lo que tendríamos ahí es que esto es un conjunto. Lo que podríamos hacer es imprimir nuestra función, que básicamente nos estaría devolviendo que es una instancia de la clase set, conjuntos, y listo, no esa parte. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos, vamos a cambiarlo un poquito para que sea más fácil. Vamos a llamarlo conjunto A simplemente. Y de esto vamos a crear un conjunto B que vamos a utilizar para referencia. Y vamos a hacer algo más aquí. Vamos a ver qué pasa cuando hay duplicados. Entonces aquí lo podemos ver. Y de aquí vamos a hacer que simplemente nos regrese o contenga algunos valores que se crucen, ¿no? Para ejemplificar. Entonces, aquí ya números ya no existe. Entonces lo tenemos aquí. Con eso podemos ver eso. Entonces podríamos nosotros ver que así se define y simplemente que es un conjunto, ¿no? También podríamos crear uno más, nada más para ejemplificar. La otra forma en que se definen, podríamos definirla también como 1, 7 y 11, ¿vale? Entonces aquí podríamos, para ver el tipo, vemos que también nos identifica la variable c como una variable de tipo conjunto. Y bueno, eso sería como las dos formas que tenemos de definir un conjunto, ya sea con las llaves, las curly braces en inglés, y o la función set también lo puede hacer. Lo único es que sí debe contener iterables. De hecho, aquí en la ayuda que usualmente sale, veamos si la tenemos. No la tenemos habilitada. Ok. Generalmente no se especifica que necesita un iterable para trabajar. Entonces, en este caso, esas son las dos formas generalmente que tenemos para definir conjuntos. La otra parte o las otras funcionalidades que nos puede estar dando el conjunto en Python eh, son pues estas funciones, ¿no? Cómo podemos agregar un valor hacia un conjunto, por ejemplo, a .add. Le quisiéramos agregar un 7, obviamente nos lo podría agregar ahí. Aquí vamos a ver, este es el valor inicial del conjunto A. Nos venimos hacia aquí y ahora ya tenemos que es si 6. De hecho, vamos a observar que ya no hay repetidos porque aquí ya lo definió, ya lo cargó en memoria como un conjunto, lo reconoció como un conjunto set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son todos los números que hay aquí sin repetirse. Y aquí le estamos agregando con el método add, le estamos agregando un
7 a ese conjunto, ¿vale? Ok, entonces ahora ¿qué podríamos hacer? Podríamos obtener, por ejemplo, la intersección, que sería básicamente la intersección de A, intersection, que sería con B. Entonces, esto ya debería de contener todos los elementos que están o que son comunes al conjunto A y al conjunto B. En este caso, si lo vemos, sin contar los repetidos, vemos que el 5 y el 6 están presentes en ambos conjuntos, aquí y todo aquí, ¿vale? Entonces nos tendría que regresar 5 y 6. Y veamos si así es. Tenemos aquí la intercepción, variable intercepción, y tiene 5, 6 y 7. Ok, ok. Agregamos un 7 después de esta definición, entonces sí. A ya contiene, vamos a verlo aquí más claro, mejor, está actualizado. Contiene estos números y B contiene estos números. Entonces la intersección sí serían los comunes, sería 7, 6 y 5. Que serían estos de acá, 7, 6 y 5. Ajá, entonces, y quiero que observen algo aquí. El orden no está asegurado. Aquí nosotros definimos 5, 6, 7 y 8. Y aquí él lo define como 8, 5, 6 y 7. Entonces, no preserva el orden. Entonces, es algo que es importante considerar si nosotros queremos tener ordenados eh, los elementos dentro del conjunto. Habría que hacer otro proceso más o alguna transformación para que lo mantuviera ordenado, pero por su naturaleza los conjuntos no te aseguran el orden. ¿Ok? Y bueno, de ahí podríamos trabajar con la otra operación que tiene, que sería por ejemplo la unión. Y unión sería A punto unión B. Entonces, ¿qué estaríamos esperando de esta operación? Al final de cuentas, nosotros habíamos dicho que la unión era todos los elementos que estaban en A y que estaban en B, que ese era el resultado. Entonces nosotros esperamos que todo lo que contiene A, que es esto de aquí, vamos a visualizarlo, que serían estos números y estos números sin repetirse porque son conjuntos, van a formar un conjunto más grande, digamos, y ese va a ser el resultado. En este caso sería del 1 al 7, del 1 al 7 más el 8. Entonces sería del 1 al 8 lo que estaríamos esperando en la unión. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ¿no? Ese es el resultado que tenemos. Y bueno, eso es lo que nos estaría representando la unión. Ahora bien, ¿qué pasaría si quisiéramos ver la diferencia, ¿no? La diferencia sería los elementos que están en A, pero que no están en B. Es decir, los elementos únicos en A, es decir, todo lo que esté en A y jamás vamos a estar encontrando en B. Eso lo podemos hacer con la diferencia. Entonces, si nos venimos aquí, diferencia igual a difference B, nos estaría dando eso. Veamos qué es lo que estaremos esperando. Es decir, si de A quiero saber qué elementos están en A que no están en B. Entonces, todo esto lo vamos a eliminar en resumen. Pero lo vamos a quitar de aquí, que sería el 7, el 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 lo estaremos quitando de A y nos estaría regresando simplemente del 1 al 4, de acuerdo a la definición de esa diferencia. Ajá, 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí está el resultado. Perfecto. Y así es como funciona la operación diferencia. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros actualizar? Ya lo vimos en algún momento de esto con la función A, ¿vale? ¿Y cómo podemos remover? Para remover sí necesitaríamos que
esté presente, si no recibiríamos un error. Pero por ejemplo, si queremos de B hacer un remove del elemento 8. Entonces veamos si lo borra de B el elemento identificado con número 8 o como número 8 ya no existe, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, aquí está el 8, simplemente voy a quitar el comentario y de hecho baja el número, son 3 items y listo, ¿no? Ya está, ya se eliminó el valor 8 del conjunto B. Ok, y bueno, y por ahí tenemos otro método que podríamos ocupar también, que es muy parecido a la unión, pero que simplemente se va a ejecutar sin necesidad de tener que asignarlo a una variable, que sería, por ejemplo, update con B. Si nosotros hacemos esto, vamos a usarlo con C mejor. Si nosotros actualizamos el conjunto A con lo que tiene un tercer conjunto llamado C, que tiene 1, 7 y 11, que lo tenemos aquí en las variables, 1, 7 y 11, ¿qué estaríamos esperando? Como les había dicho, es equivalente a unión, que sería entregar todos los elementos del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto, que serían del 1 al 6, más un 1, 7 y 11. Entonces lo que esperaríamos es que nos estuviese dando todos estos números del 1 al 7, porque aquí actualizamos al 11, esto es lo que contiene actualmente, más esto, ¿no? Pero ya actualizaría directamente el conjunto A. De hecho, aquí ya está actualizado, ya está el 7 y el 11, ¿vale? Sí, sí. Entonces lo que hizo, nada más resumiendo nuevamente, es tomar todo lo que hay en A, que sería del 1 al 6, lo voy a comentar, que a veces no es claro, ¿verdad? Del 1 al 6 más esta actualización contiene el 7 y luego le estamos diciendo que lo actualice con lo que tiene C, que sería 7 y 11, porque el 1 ya está aquí. Entonces al yo quitar el comentario de esta línea nos va a agregar un 11 simplemente, ¿vale? Entonces va a pasar de 7 elementos que tenemos ahorita a 8 elementos. Eso es lo que se espera. Entonces ya pasó 8 elementos y sí, agregó el número 11. Y bueno, hasta ahí sería lo que tendríamos que ver de los conjuntos en Python del método set, y también que se define, ¿no? Lo que vimos es que se define de dos formas, con las llaves, con el método, con la función set también, siempre y cuando pasemos iterables dentro para definirlo. Para agregar usamos el método add. Para obtener la intersección de dos métodos utilizamos intersection, que es este método de la clase set, que sería, esta es una instancia. Y también podemos utilizar el union para obtener, perdón, la intersección para obtener, pues eso, ¿no? Los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto D, los elementos comunes. Y la unión la vamos a ocupar para sumar, digamos, todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. También vimos que tenemos el método difference, que nos va a estar proporcionando todos los elementos que estén en el primer conjunto, aquí A, y que no estén en el conjunto B. Ese sería lo que nos estaría entregando difference. Y para remover vamos a utilizar el método remove. Y ya finalmente vimos que el método update es similar a unión, pero simplemente no necesita de que se asigne a una variable para realizar la operación, sino que lo hace sobre el propio conjunto, en este caso el conjunto A, como vimos, se actualizó. Y bueno, eso sería todo por este video. Gracias y hasta la próxima.